Buenas, bienvenidos a un nuevo capítulo de un podcast. Mi nombre es Brandon Ramos Boinates y en esta oportunidad hablaremos del proceso de elaboración de artículos científicos. Bueno, como primera parte hablaremos del título. El título es la parte del artículo que sirve para informar el tema tratado en el texto. El título responde a la pregunta ¿de qué se trata esencialmente el contenido? Y funciona como etiqueta o nominación del trabajo. Esta función de identificación se extiende hasta su utilidad en los buscadores y las bases de datos, donde resulta definitivo para hacer que el artículo sea visible y tenga potencial de difusión. Desde una perspectiva discursiva, el título instaura la primera forma de relación entre el autor investigador y los lectores, presentándoles sintéticamente el trabajo realizado con cierta autonomía del contenido mismo. Más allá de la descripción en síntesis de tal contenido, el título invita al interés o al desinterés por parte del lector para su lectura completa, acudiendo al uso de una construcción enunciativa específica que acota el grupo de interés de los lectores potenciales. En el discurso científico se habla menos del carácter atractivo del título y más de su efectividad, definida como la capacidad de dar información más pertinente con el menor número de palabras. Bueno, desde una perspectiva estructural, el título es un sintagma nominal que por lo tanto no está sujeto al juicio proporcional de falso o verdadero. Como no es una oración gramatical, nunca incluiría un verbo conjugado. No obstante, las políticas editoriales de cada revista suelen indicar normativamente la redacción de títulos para su publicación, aceptando en ocasiones que se estructure de manera oracional e inclusive interrogativa. En cualquier caso, el título presenta la coherencia global del texto, y con ello es una catáfora o adelanto del mismo, y guía su comprensión desde el enfoque y las líneas generales del trabajo realizado. De acuerdo con Cisneros 2006, un título debe tener al menos estas características: breve, que no sobrepase un renglón; completo, que debe representar la idea del contenido general del trabajo; preciso y adecuado, que debe ser congruente con la idea principal y los objetivos; concreto, que debe evitarse las ambigüedades; en ciertos casos se puede clarificar con subtítulos. Los errores frecuentes en relación con la titulación de artículos científicos son los siguientes: las abreviaturas, paréntesis, extensión excesiva e innecesaria, las fórmulas, la incoherencia global, laconismo excesivo, punto final, redundancias metodológicas, subtítulos, transposición de eventos comunicativos, entre otros. Todo citado de Cisneros y Olave 2012, de la página 39 a la 41. Bueno, continuando con el podcast, como segunda parte hablaremos ahora de los autores. Es el nombre que aparece después del título en una línea. Pertenece a quien asume la responsabilidad del documento escrito. Asegura que el texto cumpla con todos los requisitos formales y étnicos que la publicación científica implica. Ojo, ningún artículo es publicado bajo el anonimato. Para la revisión de esta parte del artículo, nos centraremos en 6 casos. Primer caso, el prestigio de la coautoría. Se refiere a la actitud positiva o negativa frente a un artículo que es presentado por varios autores. Formalmente no existen limitaciones sobre la cantidad de personas. Sin embargo, hay que decir que un artículo con más de 4 autores puede generar resistencias entre los editores, quienes llegan a sugerir la revisión de las contribuciones de las personas involucradas y el desplazamiento de algunas hacia un apartado de agradecimientos, previo al listado de referencias bibliográficas. Segundo caso, la coautoría inmerecida. Sucede cuando aparecen como autores personas que no realizaron contribuciones significativas en el proceso de investigación y en la escritura del artículo.
Esto puede generar conflictos de intereses que, si bien son ajenos al arbitraje, terminan involucrando a los comités editoriales de las revistas. Tercer caso, la coautoría no reconocida. Omitir el crédito de un autor es grave falta que a veces genera reclamos directos a los editores, quienes pueden llegar a rectificar erratas por descuido de sus procesos de impresión o bien poner en evidencia que un autor ha negado reconocimiento a otro colega en un artículo de investigación. Cuarto caso, el desorden de la coautoría. Se trata del orden de la presentación de los autores en trabajos colaborativos. El orden es importante para que los autores tengan conciencia para establecer sus acuerdos a la hora de presentar sus manuscritos. Quinto caso, inconsciencia en la presentación del autor. Alude a la necesidad de generar cierta homogeneización en la presentación del nombre y apellido del autor investigador. A lo largo de su recorrido profesional en el envío de manuscritos, las razones de esta necesidad son prácticas. La inclusión de segundos nombres y apellidos también suele estar regulada por las políticas editoriales, pero en caso contrario, lo más conveniente es la sobriedad, primer nombre y primer apellido. Bueno, y como último caso, omisión de datos. En muchas ocasiones se omiten datos en la línea del autor, por descuido de las políticas editoriales. Bueno, y toda esta información según Cisneros y Olave 2012 de la página 42 a la 44. Continuando con el podcast, ahora hablaremos del resumen. Desde el punto de vista funcional, el resumen, también llamado síntesis, sumario, sinopsis, es la parte del artículo de investigación que sirve para presentar los aspectos más relevantes y generales del trabajo. El resumen responde a la pregunta: ¿qué contenido presenta el artículo? El resumen también, al igual que el título, funciona como etiqueta para su visibilidad en buscadores electrónicos y bases de datos. Desde el punto de vista discursivo, el resumen es un ejercicio de interacción que anticipa a un posible lector caracterizado por la urgencia de conocer a grandes rasgos el contenido de la investigación a través de la lectura rápida. El resumen es la macroestructura del artículo, constituida a partir de las macroproposiciones que se infieren con la ampliación de las macroreglas semánticas. Y aquí tenemos 4. Macroregla 1 de suspensión, que consiste en eliminar la información adicional secundaria. La macroregla 2 de integración incorpora la información de varios enunciados en uno solo que los incluya. La macroregla 3 de construcción, construir el enunciado que incluya las microposiciones elaboradas en la macroregla 2. Y por último, la macroregla 4 de generalización, que consiste en la transformación que aportan los elementos conceptuales más extensos. Las macroposiciones se organizan siguiendo la estructura, introduciendo métodos, resultados y discusión, ajustando su extensión a los requerimientos particulares de cada publicación. Oscila entre 150 y 250 palabras. Los errores frecuentes que se encuentran son la de modalización discursiva, imprecisión de las traducciones, inclusión de referencias a tablas y o figuras, inclusión de referencias y citas bibliográficas, incoherencia entre el resumen y contenido, redacción en varios párrafos, repetición del título en el artículo. Toda esta información según Cisneros y Olave 2012 de la página 45 a la 48. Continuando, ahora hablaremos de las palabras clave. Desde una perspectiva funcional, se definen como la parte del artículo que condensa en pocos términos, generalmente de 3 a 5 de acuerdo con cada política editorial, su contenido completo. La funcionalidad es idéntica a la de resumen y al título, en cuanto al etiquetamiento del artículo, y responde a la misma pregunta del primero, con una respuesta todavía más sintética.
tiene una posibilidad de reunir y resumir los artículos